saludarlos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que en este tiempo nos ministre con su Santo Espíritu y nos dé entendimiento de todo lo que nos va a hablar en esta preciosa noche santa por medio de su Escritura. En la primera epístola a los Corintios, Pablo hace una declaración que muchos pastores y evangelistas pasan por alto. Es que los cristianos, especialmente sus líderes, están disponibles a la desaprobación de Dios, aun cuando hayan sido instrumentos para la salvación de cientos o miles de cristianos. La Escritura dice en 1 de Corintios capítulo 9, del verso 24 al verso 27, dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto evidentemente refleja la preocupación de Pablo por tratar de agradar a Dios, puesto que él entendía que no basta con ser cristiano y mucho menos poseer un título de pastor para ser desaprobado o aprobado. ¿Cómo es posible que líderes puedan estar fuera de la voluntad de Dios? Se cree que todos los líderes han sido levantados por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación y ellos mismos ser parte de los beneficios de su predicación, es decir, de la bendición de Dios que recibirán por hacer su buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Pues delante de Dios existe una diferencia entre ser usado y ser aprobado. Es decir, ser usado pero no aprobado. En la Biblia encontramos una gran cantidad de ejemplos de líderes que fueron usados por Dios pero no fueron aprobados. El rey Nabucodonosor fue quizás el más representativo de este ejemplo. Él sirvió a los intereses de Dios y fue recompensado por ello. Veamos cuál fue su servicio. Ezequiel capítulo 29, del verso 17 al 20. Dice así la Escritura: aconteció que en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto. Porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Dios es misericordioso aún con la gente del mundo, de modo que no podemos medir la misericordia de Dios hacia nosotros como sinónimo de su aprobación. Nabucodonosor fue un siervo de Dios en el sentido que le sirvió a Dios en sus planes obedeciendo. Incluso ser cristiano tampoco es una garantía de ser justificado delante de Dios. Esto quiere decir que si tu boca habla que eres cristiano, quiere decir que estás justificado ante Dios. No es así. Veamos qué dice la Biblia.
Isaías capítulo 29 en el verso 13. Dice así: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En Mateo 7:21 dice así la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De modo que poseer dones, es decir, que puedes orar por los enfermos y los enfermos se sanan, oras por los cautivos y son liberados, no implica que estemos en la perfecta voluntad de Dios, o no quiere decir que estamos en una perfecta voluntad de Dios. En una ocasión, Jesús envió a 70 de sus discípulos para que llevaran las buenas nuevas de salvación. Escuchen esto. Todos ellos tenían autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. En Lucas capítulo 10, en el verso 17, dice la Escritura: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Incluso Judas, el traidor, sanaba enfermos y echaba fuera demonios, pero fue reprobado, es decir, fue eliminado de Dios. Tenga presente que esos discípulos, a pesar de llegar gozosos por la autoridad que recibieron de Jesús, ninguno de ellos había sido bautizado por el Espíritu Santo. Este bautismo se dio después que pasaron 50 días de la muerte de Jesús, durante la fiesta del Pentecostés, que recibieron poder para predicar con denuedo, comprender la Escritura y hacer milagros, y de poseer autoridad o la unción, no quiere decir que estás caminando en la voluntad de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede guiarnos para conocer el propósito de Dios. Si hacemos la diferencia entre poseer autoridad y ser guiados por el Espíritu Santo, podríamos decir que mientras los primeros tienen el don para echar fuera demonios, me refiero a los 70 que Jesús envió, los que son guiados por el Espíritu Santo lo hacen cuando Dios se los ordena. Eso está en Hechos capítulo 16, en el verso 16 al verso 18. Los cristianos tienen la idea errónea de creer que Dios se complace en todos los que hacen milagros. ¿Por qué? Porque creen que quienes hacen estas cosas tienen el don, y es porque han alcanzado un nivel de santidad más elevado. Piensan que la gracia de Dios derramó sobre ellos. Es un símbolo inalterable de la aprobación de Dios. Están equivocados. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En Mateo 7:23 dice así: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las cosas que suceden en los que dicen ser creyentes es por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es algo que recibes inmerecidamente, es un regalo. La gracia de Dios viene a pesar de que somos malos. Dios en su infinita misericordia nos habla, enseña y nos da poder para vencer. En otras palabras, la gracia son los recursos de Dios que nos sirven para vencer y cumplir su voluntad. Y esto es poder para obrar milagros. Nos da poder para sanar a los enfermos. Eso es por su gracia. La gracia que nos viene, es decir, el poder de Dios sobre ti, no depende de que tanto estemos ocupados en el ministerio o cuántas obras hayamos levantado. Viene a nosotros o lo tenemos el poder de Dios, es por creer en su palabra y la ponemos por obra. Esto quiere decir que el favor de Dios no se compra, sino que el Señor nos proporciona de su gracia como un regalo por creer en Jesucristo, su Hijo.
Esta es la razón por la cual los discípulos son tan diferentes a los cristianos modernos, puesto que ellos, es decir, los discípulos, por su fidelidad en Jesús, la gracia de Dios fue abundantemente derramada sobre ellos, eran obedientes. Ellos literalmente pusieron por obra todas las instrucciones del Maestro que les daba. Por esta razón terminaron su carrera cristiana en victoria, tal como Pablo y Pedro lo declaran en sus escrituras. Ellos fueron imitadores de Cristo, por lo cual contaron con la aprobación de Dios. Ellos comprendieron el plan de Dios y trabajaban arduamente por alcanzar el máximo galardón, que es la vida eterna. Lamentablemente, las prioridades o hacerlo primero del cristiano moderno han cambiado. Ya no es primero Dios, todo lo hacen como ellos quieren, no como Dios manda. No comprenden cuál es la voluntad de Dios, por esa causa no la cumplen. Jesús en la parábola de los talentos menciona que el Señor se fue y dejó a sus siervos recargados de su obra, la cual ellos deberían cuidar como su obra propia. A uno le dejó 10 talentos, a otros 5 y a otro 1. Aunque se insista en decir que esta parábola se refiere a dinero, únicamente porque talento era la unidad de medida monetaria en aquellos tiempos de mayor valor, el relato no se refiere a dinero, porque entonces dejaría de ser una parábola o comparación. Por ejemplo, no se puede comprar gente alta con gente alta. En cambio, si digo que la gente alta es como árboles, eso es más comprensible. De modo que comprar talentos, dinero, con dinero es totalmente incorrecto. Pero lo más absurdo es querer comprar los talentos con cualidades o capacidades intelectuales de una persona. Porque la palabra talento moderna es sinónimo de habilidad o cualidad. Es hacer algo diferente a lo que otro hace. Eso es la palabra talento en una forma moderna. Es sinónimo de habilidad o cualidad. Es hacer algo diferente a lo que otro hace. Sin embargo, hace 2000 años, talento era una medida monetaria, no una habilidad personal. Esta medida monetaria se utilizó en la parábola para hacer ver algo muy valioso. Era como referirse a millones de dólares modernos. De hecho, sería más razonable o más comprensible usar la palabra millones en lugar de talentos, puesto que en realidad era la mayor medida monetaria de la época. La parábola de los talentos guarda uno de los tesoros de sabiduría más grande y que pocos logran entender. El relato dice en pocas palabras que el Señor dejó sus bienes a cargo de los administradores para que cuando Él regrese los encuentre multiplicados. Si nos preguntáramos, ¿qué tipo de bienes dejó Jesús? ¿Dejó dinero? ¿O dejó métodos para convertirnos en millonarios? ¿Dejó tierra? ¿Dejó prosperidad? Si usted no ha comprendido cuáles son esos bienes, déjeme decirle que es algo más valioso que el oro. Esos bienes son el conocimiento de su voluntad. Esos bienes son las palabras que salieron de la boca del Maestro. Son palabras de Dios hecho carne. Cada una de ellas encierra el conocimiento y el poder de dar vida. Pero esas mismas palabras también nos pueden condenar si no la entendemos y con mucha más razón si no la obedecemos. Mateo 25, del verso 29 al 46, dice así la Escritura: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, a las cabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Algunos predicadores ni siquiera mencionan esta última parte porque les parece muy fuerte y ofensiva, y según ellos no tiene nada que ver con los cristianos. Sin embargo, dicha declaración es la explicación a la parábola de los talentos, puesto que habla del retorno del Señor y del ajuste de cuentas con sus siervos. Cuando Cristo venga será como el regreso del Señor que se fue a tierras lejanas. Y cuando los siervos le entreguen los talentos que ganaron, esos talentos que ganaron son los cristianos para el reino. El tesoro que Jesús depositó en sus apóstoles fue su palabra, los cuales fueron celosamente conservadas y enseñadas a otros por más de 2 siglos. Los discípulos entendieron que cuidar de la palabra de Dios nos conducirán a la vida eterna. Sin embargo, fue a partir del 3er siglo que esas enseñanzas fueron minadas poco a poco hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Seremos juzgados por nuestras obras. En la actualidad muchos predicadores enseñan que si somos buenos administradores de los bienes materiales que Dios nos entregó, especialmente en lo que se refiere a los diezmos, el Señor nos recompensará grandemente. Pero Jesús no menciona nada sobre la fidelidad de los diezmos, es decir, que tú vas a recibir por lo que das. La bendición te va a venir por lo que tú crees y obedeces. Si tú piensas de esta forma, entonces estás como los cristianos del 1er siglo, que cuidaron de los huérfanos, de los desamparados, de las viudas y demás hechos que se registran en todo el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que cuando todos resucitemos, nos presentaremos delante de Dios para ser juzgados. Lo único que llevaremos delante de Dios serán nuestras obras. Ellas hablarán por nosotros, de modo que allí no habrá lugar para dar explicaciones. Tenga presente que no se trata de la cantidad de obras, sino de cuántas de esas obras fueron conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo de esta declaración es Juan el Bautista. Él durante 30 años no construyó templos, no levantó obras ni ministerios. Él simplemente esperó el momento de Dios para actuar y anunciar la llegada del Mesías prometido. Cualquier pastor en la actualidad lo vería de reojo, diciendo: qué raro
es este hermanito Juan? Es un ermitaño que no produce ningún fruto. No le predica a nadie ni quiere ayudar en la obra de Dios. Solo se la pasa leyendo la Biblia y orando. Sin embargo, Jesús expresó de Juan como el más grande de los nacidos de mujer. ¿Por qué razón? Porque Dios no evalúa a los hombres de acuerdo a sus bienes materiales o a su apariencia. Nosotros los humanos tenemos esa tendencia de hacer eso. Vemos primeramente el exterior, de manera que si una persona maneja un lujoso auto, usa un reloj de oro y vive en una mansión, es un hombre grande o de éxito. Te lo recuerdo, hombre exitoso no es aquel que tiene bienes. Hombre exitoso es aquel que tiene a Jesús en su corazón porque tiene vida eterna. Eso es un hombre exitoso. En las congregaciones de organizaciones se usa la misma medida del mundo. Otros evalúan las congregaciones por el número de sus miembros. Observan si el templo es espacioso y si está alfombrado. También creen que si la cuenta de cheques de la iglesia está rebosante, entonces dicen que dicha congregación es exitosa. Indudablemente, las congregaciones han sido influenciadas por las costumbres del mundo. En lugar de nosotros como iglesia estar preocupándonos por nosotros, como dice la Escritura, estas organizaciones se enfocan más en sus asuntos externos, como por ejemplo, tener un lugar más lujoso y grande, de organizar ministerios y promover, publicitar su organización. Y dejan a un lado la visión de Dios, la cual se encuentra explícitamente reflejada en las Escrituras. ¿Qué es lo que debemos de hacer? De modo que cualquier otra visión, sea esta del pastor o el profeta que los mueva en una dirección o voluntad de Dios, es falsa, aunque en apariencia tenga fama de exitosa. La Escritura dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso está en Juan capítulo 15, el verso 14. Es decir, que si no cumplimos con su voluntad, no somos sus amigos. Y si no hacemos su voluntad, nos convertimos en sus enemigos y por lo tanto recibiremos el pago correspondiente. Si el pastor piensa que tener más que otros es un síntoma de estar bien con Dios, realmente desconoce la Escritura. Este pastor está equivocado. Todo ministro que se sienta realizado por todo lo que ha alcanzado en su vida ministerial es un blanco fácil para caer en las trampas de Satanás. Puede ser que dicho pastor haya sido muy diligente, es decir, trabajador, y que trabaje ofreciendo consejería a personas que tienen problemas familiares. Eso está muy bien. Pero si él maltrata a su esposa y la esposa se va con otro, es por el descuido del esposo, porque no era un hombre de oración, no supo pelear por su esposa y el diablo se lo cargó. O mal cría a sus hijos, definitivamente no está cumpliendo la voluntad de Dios. Hijos o hijas desubicadas en malas juntas, contestones rebeldes que desechan la palabra de Dios. No está en la voluntad de Dios, no es una oveja de Dios, es una cabra que está ubicada a la izquierda. Quizá tenga la visión de levantar un templo, pero deja a un lado la ayuda a los hermanos. Su mirada pone en las cosas materiales y no en los espirituales, que es la obediencia a la palabra de Dios. A lo mejor el pastor sea un hombre muy estricto en cuanto a la vestimenta de los miembros de su congregación, pero está involucrado en adulterio o pornografía. Puede que tenga un ministerio para rescatar drogadictos, pero sea un alcohólico. Puede incluso tener una congregación muy grande y próspera, pero enseña doctrinas de demonios que llevarán a esos miles por camino de perdición, tal como los fariseos llevaban al pueblo de Israel. Que el Señor me los siga bendiciendo ricamente. Amén.